Hola, buenas noches. El día de hoy tenemos una vez más la sesión académica. En esta ocasión, el tema a presentar es leucemias agudas, el cual será impartido por la doctora Estíbaliz Valdés Pardo. Ella es egresada de la Universidad La Mar, realizó su internado de pregrado en el Hospital Terranova y actualmente se encuentra haciendo su servicio social con nosotros en el Instituto Oncológico Nacional. Adelante, Estíbaliz. Muchas gracias. Hola, muy buenas noches a todos. Soy la doctora Estíbaliz y bueno, como ya les comentó la doctora Andrea, en esta ocasión les voy a explicar lo que es leucemias agudas. Muy bien. Antes que nada me gustaría puntualizar algunos objetivos que quiero tener con ustedes. Entre ellos es que al final de la plática ustedes sepan la definición, clasificación, diagnóstico, tratamiento y pronóstico de la leucemia aguda. Esto enfocado como médicos generales, es decir, como médicos de primer contacto. La siguiente, por favor. Muy bien, iniciando un poquito con la fisiología, sabemos de que la médula ósea se encarga de la producción, desarrollo y maduración de las células sanguíneas como tal. Entonces, entendiendo esto, le das a la siguiente, por favor. Muy bien, la definición de la leucemia aguda es prácticamente una proliferación de células sanguíneas inmaduras a nivel de la médula ósea, sangre periférica y algunos otros tejidos. Es prácticamente una neoplasia maligna de las células madre hematopoyéticas y todo este proceso da como resultado la inhibición de la hematopoiesis normal. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Muy bien, generalmente vamos a encontrar neutropenia, anemia y trombocitopenia, es decir, disminución de granulocitos, de eritrocitos y de plaquetas, y bueno, las características clínicas de la insuficiencia de la médula ósea. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Muy bien, la leucemia se va a clasificar en aguda y crónica, y tanto la aguda como la crónica a su vez en linfocítica y mielocítica, pero bueno, esta vez nos vamos a enfocar en la aguda. La linfocítica, el 80% se va a dar en niños, más o menos un aproximado, y el restante en adultos, y por el contrario, en la mieloide el 80% se va a dar en adultos y va a aumentar la misma conforme aumente la edad. Y el restante en niños, un 20% aproximadamente. ¿O le puedes dar a la siguiente, por favor? Muy bien. Según cifras de Globocan, sí, igual le puedes seguir dando clic, por favor. A nivel mundial tenemos que este tipo de cáncer en niños es el más frecuente, es decir, tiene mayor incidencia y mayor mortalidad. Y en adultos es el número 3 en incidencia y el número 10 en mortalidad. Y hablando de nuestro país, en México sabemos que incluso sigue siendo el cáncer con mayor frecuencia y con mayor mortalidad. O sea, a nivel mundial y en México es el cáncer con mayor incidencia y mayor mortalidad. De ahí la importancia. Y en adultos es el cáncer número 14 en incidencia y número 10 en mortalidad. Listo. Muy bien, vamos a iniciar con la leucemia mieloide aguda. Muy bien, en cuanto a la etiología, quiero que tengan muy presente de que es son varias etiologías las cuales va a dar como tal la leucemia aguda. Y además, bueno, van a influir varios factores entre genéticos, infecciosos, físicos y químicos. Es decir, a nivel de la célula madre hematopoyética van a influir algunos factores, entre ellos los genéticos. También puede haber algunas vías de señalización afectadas y algunos de estos factores que pueden influir tanto infecciosos, físicos y químicos, para que se dé como tal la proliferación de las células inmaduras. Entonces, entre los factores genéticos tenemos la anemia de Fanconi, el síndrome de Down, que aumenta incluso de 10 a 20 veces la predisposición para padecer leucemia aguda, ataxia telangiectasia, síndrome de Klinefelter, síndrome de Bloom y síndrome de Kutzmann. Entre los factores infecciosos tenemos el virus del Epstein-Barr y el virus linfotrópico humano tipo 1, este último siendo un retrovirus. También hay algunos factores físicos, entre ellos tenemos la radiación ionizante y los factores químicos, como por ejemplo el benceno que se muestra ahí, alquilantes, cloranfenicol e incluso el estado inmunocomprometido del paciente. ¿Puedes dar a la siguiente? Y bueno, en cuanto a la clínica, el paciente va a tener síndrome anémico, esto como resultado de la disminución de los eritrocitos, que recordando son los que transportan el oxígeno en la sangre. Y bueno, el paciente lo va a reflejar por medio de debilidad, disnea, disfagia, taquicardia, hipotensión, palidez, incluso coagulación intravascular diseminada. Esta última se relaciona en la promielocítica, que es la M3.
También va a presentar infecciones de repetición, esto por la disminución de los granulocitos, y generalmente estas infecciones son de predominio bacteriano. También va a tener trombopenia, es decir, la disminución de las plaquetas. El paciente lo va a reflejar por medio de sangrados, como por ejemplo gingivorrea, píxtasis, hematomas y bueno, entre algunos otros. También va a tener infiltrados de tejidos por células leucémicas, como por ejemplo hepatoesplenomegalia, infiltración a nivel de encías e incluso a nivel de sistema nervioso central. Generalmente se relaciona con la M4 y la M5. Bueno, a la siguiente, por favor. Muy bien. En cuanto al diagnóstico, en la sangre periférica va a haber la presencia de blastos, anemia, neutropenia y trombocitopenia, como ya les había comentado, aumento del lisosima en sangre y orina en la M4 y M5, que puede producir daño tubular renal. Es decir, en la destrucción masiva de las células inmaduras, todos estos productos de desecho se van a ir a nivel renal y por ello es el mismo daño. Y bueno, desde luego la presentación de los bastones de Auer, que esta última son típicos de la M3, es decir, de la leucemia promielocítica. ¿Le puedes dar a la siguiente? Y bueno, ya para confirmar el diagnóstico se necesita del aspirado de médula ósea, en el cual a partir de diferencial de 500 células a contar a través del microscopio, si hay una presencia del más del 20% de blastos, se hace como tal el diagnóstico de leucemia aguda. Y bueno, por ende hay disminución de los elementos celulares normales en la sangre o incluso nula. Se aconseja además del aspirado de médula ósea también tomar biopsia, ya que en algunas presentaciones, como por ejemplo en la M3 y en la M7, la médula ósea se puede encontrar ya sea empaquetada o fibrosada. ¿A qué me refiero? A que hay tanta proliferación de células inmaduras que al momento de querer aspirarlo no se puede obtener como la suficiente cantidad para ser valorada. Entonces, si hacemos bien la técnica, si puncionamos a nivel de la espina ilíaca anterosuperior, que normalmente ahí es donde se punciona, y por medio del truncar en el hueso esponjoso, tratamos de aspirar, pero aún así no podemos aspirar nada, hay que sospechar de que se puede tratar de estos dos tipos de leucemia mieloide. Entonces, en dado caso de elección, se necesita tomar la biopsia. ¿Puedes dar a la siguiente, por favor? Y bueno, en cuanto a la clasificación de la leucemia mieloide por medio de la morfología, se puede utilizar la clasificación de FAB, nada más recordando de que esta clasificación actualmente ya no se está utilizando, pero de igual forma la pongo para que la conozcan. Se divide de la M0 a la M7, dependiendo de la forma de la célula. En la M0, la célula se va a encontrar indiferenciada. En la M1, igual muy indiferenciada, pero las células se van a encontrar bastante inmaduras. En la M2 ya hay presencia de los bastones de Auer. En la M3 de igual forma los bastones de Auer o las células de Fagot o bien empalizadas también se les llama. Digo, no sé si se alcance a ver muy bien en esta imagen, pero de igual forma más adelante tengo una imagen donde se aprecia un poquito mejor. La M4 que hay presencia de monoblastos, mieloblastos y aumento de eosinófilos. En la M5 monoblastos, en la M6 eritroblastos que son los precursores de los eritrocitos. Y en la M7 los megacardioblastos, que son los precursores de las plaquetas, y aquí va a haber presencia de blastos bastante indiferenciados. ¿Vale? ¿Puedes dar a la siguiente, por favor? Y bueno, les traté de resumir en esta tabla lo que ya les mencioné por medio de la morfología, que se divide del M0 al M7 dependiendo de la forma de las células. Y bueno, en cuanto a la inmunohistoquímica, la leucemia mielocítica se va a teñir con mieloperoxidasa, es decir, va a ser mieloperoxidasa positivo. En cuanto al inmunofenotipo, los antígenos de superficie, dependiendo de los que se van a encontrar, son igual dependiendo del tipo de leucemia que vaya a ser mielocítica. Y la citogenética, algunas alteraciones genéticas que van a presentarse. Bueno, nada más para recordar, de la M2 a la M4 van a ser de buen pronóstico. Por ejemplo, la translocación del cromosoma 821, translocación 1517, que es la de la promielocítica, y la M4, que es la inversión del cromosoma 16. ¿Puedes dar a la siguiente, por favor? Y ahora sí, la clasificación que se está utilizando actualmente es la de la OMS, la de la Organización Mundial de la Salud, en la cual clasifica las leucemias con ciertas anomalías genéticas, entre ellas las que ya les había mencionado, con cambios relacionados a la mielodisplasia y también relacionadas a pacientes que hayan tenido previa quimioterapia o radiación, no especificada de otra manera, es decir, se relaciona mucho con la morfología, lo que ya les había comentado, de la M0 a la M7, las relacionadas con la sarcoma mieloide y las relacionadas con el síndrome de Down.
¿Cuál le puede ser a la siguiente, por favor? Ahora sí, en cuanto al tratamiento de las leucemias agudas mieloblásticas, se van a dividir en tres, que es la inducción, la posinducción y lo de soporte. En la inducción hay que tener en cuenta que aquí lo que se pretende es la remisión completa. Esto se logra en un 70, un 80% generalmente. Y bueno, ¿a qué me refiero con remisión completa? Al que el paciente esté clínicamente bien, a que tenga una disminución considerable de blastos y en la pancitopenia de igual forma. Y bueno, se utiliza el famoso 7x3, que son 7 días de citarabina y 3 días de antracíclico. Generalmente las citarabinas se realizan a dosis altas y bueno, no se recomienda en pacientes que sean mayores de 60 años por el aumento del riesgo en toxicidad a nivel del sistema nervioso central. Pero bueno, de igual forma se valora riesgo-beneficio y incluso se puede aplicar en ese tipo de pacientes. Posteriormente, bueno, la posinducción, valga la redundancia, la cual es la consolidación más la intensificación. Aquí se va a administrar quimioterapia o incluso valorar si se necesita el trasplante halogénico. Y ya por último, el soporte, como todo, transfusión porque tiene disminución de eritrocitos, plaquetas y demás. La antibioticoterapia, generalmente se utilizan antibióticos de amplio espectro y el factor estimulante de colonias de granulocitos. Generalmente se utiliza más en la linfoblástica, pero también aquí se puede optar por utilizarse. Y bueno, en dado caso que sea un M3, es decir, una leucemia promielocítica, se utiliza de elección el ácido todo transretinoico. Y como todo, si hay una recaída en los próximos 2 años, nos da a entender de que tiene el paciente muy mal pronóstico. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y bueno, y hablando en específico de la leucemia promielocítica, que es la M3, de igual forma se va a dividir en tres, que es la inducción, consolidación y la terapia de mantenimiento y pues ya de lo de soporte. Entonces se utiliza el tratamiento AIDA, en el cual consta del ácido todo transretinoico, que es el de elección, como les había comentado, la daunorubicina e idarubicina. Posterior es la inducción, que es la consolidación. Se utiliza la citarabina, el ácido todo transretinoico nuevamente y la idarubicina y posteriormente el mantenimiento, que de igual forma el ácido todo transretinoico, el metotrexato y la 6-mecaptopurina. Teniendo en cuenta que se debe de realizar una biopsia por aspirado, pero ya en la fase de recuperación para ver si realmente hemos tenido una respuesta como tal. Y pues bueno, el soporte como siempre, transfusión y antibiótico-terapia. Y hay que tener en cuenta que el propósito de este tratamiento es disminuir el estado hipercoagulable y pues madurar como tal el promielocito. Y bueno, en dado caso que se presenten algunas complicaciones en este tratamiento, el tratamiento de elección es la dexametasona. Aquí está la dosis y bueno, generalmente se administra en las primeras manifestaciones clínicas. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Muy bien, en cuanto al pronóstico de la leucemia promielocítica es muy bueno. De hecho, me parece que hasta en un 90% se puede lograr la curación, pero en dado caso de que no se administre el tratamiento, estos pacientes no tienen una sobrevida mayor a 1 mes. Entonces, de aquí la importancia para poder aplicarle el tratamiento de manera adecuada. Y bueno, la imagen que les había prometido, la de la célula promielocítica, la cual aquí se ve los bastones de Auer y las células de Fagot o empalizadas. Y pues aquí los pequeños gránulos que también se presentan. ¿Cuál le puedes dar a la siguiente? Listo. También este tratamiento es relativamente nuevo, el venetoclax, en el cual se utiliza en la leucemia mieloide aguda que es recientemente diagnosticada, o bien en adultos mayores de 75 años que no pueden ser tratados con quimioterapia de inducción intensiva. Entonces, este medicamento se puede utilizar con azatidina, decitabina o citarabina a dosis bajas y bueno, la dosis depende del agente con el cual se vaya a combinar. Nada más hay que tener en cuenta que este tratamiento puede provocar lisis tumoral, pero como todo, pues cada cosa tiene su tratamiento y este tratamiento sería la hidratación profiláctica y los antihiperuricémicos. ¿Le puede ser a la siguiente? Gracias. Ok, dependiendo del tratamiento son las dosis, como les había comentado, la azacitidina 75 miligramos, de citabina 20 y citarabina 20 miligramos. Y bueno, conforme aumentan los días, se va a aumentar la dosis diaria, como por ejemplo día 1, 100 miligramos, día 2 se aumenta a 200, 400, y pues ya más allá del día 4, este es el tratamiento. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Muy bien, hay que clasificar a los pacientes de riesgo bajo, intermedio y riesgo alto. Entonces,
Los pacientes de bajo riesgo tienen glóbulos blancos menos de 10.000, plaquetas más de 40.000 y un relapse-free survival del 98%, es decir, la supervivencia libre de recaída de un 98% y el tratamiento de elección es la quimio-free, es decir, el ácido todo transretinoico más el trióxido de arsénico. Ya los pacientes de riesgo intermedio son los que tienen glóbulos blancos menos de 10.000 y plaquetas menos de 40.000, con una supervivencia libre de enfermedad del 89%, y los que tienen riesgo alto tienen glóbulos blancos más de 10.000, supervivencia libre de recaída del 70%. Entonces, prácticamente, el riesgo aumenta conforme va disminuyendo la supervivencia libre de recaída como tal. ¿Cuál le puedes dar a la siguiente? Muy bien. Ahora, en general, la leucemia mieloide tiene un pronóstico, bueno, varía bastante dependiendo de qué. De estos factores, generalmente tiene una supervivencia a 5 años del 65 al 70%, pero bueno, depende de esto. ¿Qué me refiero? De que si es una leucemia mieloide primaria es favorable, desfavorable si es secundaria, es decir, de que haya tenido, por ejemplo, un síndrome mieloproliferativo y posteriormente haya debutado con leucemia, es de mal pronóstico. Entonces, bueno, de favorable que sean niños y adultos jóvenes, mal que sean adultos mayores de 60 años. Es favorable si tiene leucocitos normales, desfavorable si tiene más de 50.000. Favorable todas las alteraciones genéticas que ya les había comentado, M2, M3 y M4, que son estas. Y pues algunos antígenos de superficie, de igual forma, si se presentan estos, es favorable. Si se presentan estos, es desfavorable. Y bueno, en el primer ciclo de quimioterapia, si haya respondido de manera adecuada, es favorable, y en dado caso que no, o haya presencia de más del 20% en blastos posterior de los ciclos de quimioterapia, pues definitivamente es desfavorable. ¿Cuál le puedes dar a la siguiente, por favor? Ahora vamos con la leucemia linfoide aguda, que es mayormente en el sexo masculino y tiene un pico en los 2 a los 5 años. Listo. La siguiente, por favor. Muy bien, la verdad es que se parecen muchísimo en cuanto a factores de riesgo y clínica, pero sí tienen ciertas diferencias. Entonces, entre los factores genéticos, igual el síndrome de Down, que es que aumenta de 10 a 20 veces la predisposición para padecer leucemia aguda. Otro factor son los químicos, entre ellos pues el benceno. También aquí se agrega en dado caso que una mujer embarazada esté en contacto con alcohol, con tabaco, con pesticidas, con radiación y bueno, entre algunos otros factores dañinos, y los factores físicos como es la radiación ionizante. Igual le puedes dar a la siguiente, por favor. Y muy bien, otra vez. Siguiente. Listo. En cuanto a la clínica, el paciente de igual forma va a presentar síndrome anémico, esto por la disminución de los eritrocitos, ya que estos transportan el oxígeno, todo lo que ya les había comentado. El paciente va a tener disnea, disfagia, taquicardia, hipotensión, pérdida de peso, pero aquí generalmente los pacientes nada más tienen un síntoma, en el cual es dolor óseo. El paciente se refiere mucho con dolor a nivel de piernas, de pecho, pero generalmente el dolor es en fémur, tibia y esternón. Entonces también hay infecciones de repetición, igual por la disminución de los granulocitos, esto de predominio bacteriano. Hay trombopenia por la disminución de las plaquetas, igual lo va a presentar por medio de sangrados, como gingivorragia, hematomas, epíxtasis y bueno, entre algunos otros, e infiltración de tejidos por células leucémicas, igual hepatoesplenomegalia, filtración a nivel testicular, de encías, adenopatías e incluso también del sistema nervioso central. ¿Le puede ser la siguiente, por favor? Y bueno, en cuanto a los estudios diagnósticos iniciales, como todo, la anamnesis, súper importante, la exploración física completa, y bueno, si hay algunos síntomas de los que ya les comenté y hay sospecha, hay que pedirle estudios de laboratorio e imagen. Entonces también BH, química, electrolitos, pruebas de función hepática, dímero D, fibrinógeno, tiempos de coagulación y también la LDH. ¿Le puedes dar a la siguiente? Muy bien, en cuanto al diagnóstico, así también se pide sangre periférica, en la cual también se va a presentar anemia normo-normo, no proliferativa, leucocitosis variable, trombocitopenia y en el frotis para poder diagnosticar, para poder confirmar, pues esto, más del 20% de blastos en médula ósea, DHL elevada y la presencia de hiperuricemia. Igual le puede ser a la siguiente. Y muy bien, de igual forma esta clasificación ya no se utiliza actualmente, pero de igual forma la puse para que la pudieran conocer un poquito mejor.
Entonces, la leucemia linfoblástica aguda la vamos a dividir en L1, L2 y L3, dependiendo de las características de la célula. La N1 son blastos pequeños y uniformes. Como pueden ver aquí la imagen, la célula está bastante redondita, bonita, no está tan indiferenciada. La L2, por el contrario, ya empieza a verse un poquito más irregular el núcleo, y pues ya en la L3 totalmente dismórfica, por así decirlo, ya hay presencia de vacuolas. Y bueno, en inmunohistoquímica aquí no se van a teñir por mieloperoxidasa, aquí va a ser este tipo de tinción. En inmunofenotipo, dependiendo del antígeno de superficie, de igual forma son los diferentes tipos que se van a presentar, dependiendo si es L1, L2 o L3. El L3 se relaciona mucho con el linfoma de Burkitt, ya que presenta esta translocación. Y bueno, ya la típica y la citogenética, dependiendo de la translocación y la que se vaya a presentar. Por ejemplo, aquí el cromosoma Filadelfia, que es de mal pronóstico, generalmente se aparece en la L1, también la translocación del 411 y la translocación del 119. Igual le puedes dar a la siguiente, por favor. Y bueno, lo que ya les había comentado sobre la tinción, dependiendo de si es de tipo B o tipo T, que también es una clasificación, va a ser la tinción con la cual se van a teñir como tal. Entonces, el inmunofenotipo se dividen en pre-B, células B, células T, y pues ya quitamos lo de mieloide. Y dependiendo de estas, va a ser el antígeno de superficie que se va a presentar. ¿Cuál le puedes dar a la siguiente, por favor? Y ahora sí, la clasificación que actualmente se está utilizando es la de la OMS, que divide los de los tipo B y los tipos T, y a su vez de las células NK, y bueno, todas las alteraciones genéticas que ya les había comentado, sobre todo lo de la leucemia relacionada con el cromosoma Filadelfia. ¿Vale? ¿Puedes dar a la siguiente? También se le puede pedir radiografía de tórax y también radiografía de huesos largos, ya que en algunas ocasiones pueden presentar infiltración a nivel mediastinal o lesiones osteolíticas en hueso o incluso fracturas. Igual le puedes dar a la siguiente, por favor. Y bueno, y ahora sí, entrando en el tratamiento, bueno, aquí aparece una imagen donde se ve como tal el trasplante. ¿Le das a la siguiente? Y bueno, el tratamiento se va a dividir en 3 fases. La primera consta de 5 fármacos, la segunda es la posinducción, que es a su vez consolidación, intensificación y mantenimiento, y la profilaxis intratecal. Entonces, la inducción, los 5 fármacos que se van a utilizar es la vincristina, esteroide, L-asparaginasa, antraciclina y ciclofosfamida. Y ya en la posinducción se va a utilizar quimioterapia con base en citarabina y metotrexate, y en la profilaxis, metotrexate, citarabina y esteroides. Y bueno, de igual forma valorar si necesita el paciente un trasplante autólogo o halogénico. Generalmente el halogénico se utiliza en pacientes que tienen un pronóstico más desfavorable que el autólogo. ¿Cuál le puede ser a la siguiente, por favor? Muy bien, otro medicamento relativamente nuevo utilizado en lo que es la leucemia linfocítica es el blinatumomab. Este es un anticuerpo bioespecífico diseñado para redirigir, prácticamente estimula las células T, más bien a lo del tipo T, para estimular a las del B y que éstas prácticamente sean destruidas. Y bueno, como bien lo comenté, pues prácticamente se utiliza solamente a las leucemias de tipo B, ya que estimula la T para que ésta destruya la B. Y aquí viene lo que son las dosis. Igual le das a la siguiente. Y bueno, en cuanto a complicaciones de la leucemia linfocítica, tenemos hiperuricemia, hiperfosfatemia con hipocalcemia secundarias que son frecuentes. Es decir, por la misma destrucción de estas células inmaduras, va a haber un aumento de fosfato, hiperfosfatemia, hipercalemia, hipocalcemia e hiperuricemia. Y bueno, como todo, su tratamiento sería una hiperhidratación y mantener diuresis y diluir los metabolitos que sean nocivos. Y esto para que no haya una lesión renal como tal. En dado caso que la función renal esté alterada, se puede utilizar rasburicasa en pacientes con alto riesgo de lisis tumoral, lo que ya les había comentado, la destrucción de estas células. Y bueno, si hay hiperfosfatemia, se puede tratar con hidróxido de aluminio y sobre todo los antibióticos de amplio espectro. Vale, ¿puedes dar a la siguiente, por favor? Igual, el pronóstico de la leucemia linfocítica depende mucho, de la edad, del sexo, qué tantos leucocitos haya, del fenotipo, citogenética y bueno, estas otras dos. Generalmente la tasa de supervivencia a 5 años es muy buena, incluso hasta en un 90%, pero de los factores que ya les mencioné varía bastante. Entonces, es favorable si ese niño es de 9
de 1 a 9 años o adultos de 16 a 30 años. Dado caso que sean menos de un año, mayores de 10 o en adultos más de 30, pues sí es desfavorable, porque generalmente estos se presentan en edad pediátrica. El sexo, que sean femeninos, es favorable. Del sexo masculino, pues tiene un pronóstico menos favorable. Leucocitos menos de 50,000 en niños y menos de 25,000 en adultos, y en dado caso que sean mayores, pues es desfavorable. El fenotipo, que sean de tipo B, esto es bueno porque el tipo B es más frecuente y sin embargo es el que tiene mejor pronóstico, y pues desfavorable que sea del tipo T. En citogenética, que haya hiper esto, que puedo pronunciarlo, y desfavorable que haya menos de 46 cromosomas. Igual de respuesta al tratamiento, si tiene una respuesta rápida, obviamente es favorable, y si tiene de respuesta lenta, es desfavorable, y de igual forma una enfermedad residual baja es muy favorable, al contrario que tienen una persistencia, pues ya sería desfavorable. Puede ser la siguiente. Y bueno, pues ya como conclusión, voy a recalcar mucho la importancia de la leucemia, ya que incluso es el cáncer con mayor incidencia y mayor mortalidad a nivel mundial, hablando específicamente de la leucemia linfoide. Entonces, de aquí la importancia como nosotros como médicos generales, como médicos de primer contacto, poder darle un diagnóstico oportuno y sobre todo un manejo inicial adecuado. Y sobre todo con esto mejorar el pronóstico, ya que como habíamos visto, hay algunos tipos de leucemia de que tienen muy buen pronóstico, pero en dado caso de que, pues desde luego no se diagnostique, pero sobre todo no se le dé el tratamiento adecuado, tienen un pronóstico desfavorable. Entonces, igual cualquier duda que tengan, ya sería todo por mi parte. No sé si quieran preguntar algo, algún comentario. Estas son las bibliografías que utilicé. Excelente charla, Estíbaliz. Y efectivamente, pues eso es lo que tenemos que considerar y con lo que se tienen que quedar ustedes también, es el correcto abordaje, así como es el objetivo de cada una de las pláticas que hemos tenido, es aprender sobre todo a sospechar, abordar adecuadamente para poder prevenir que el paciente empeore y pues que su pronóstico sea mejor. Porque si avanza este tipo de patologías, pues lo que vamos a provocar es un mal pronóstico para ellos. Muchas gracias. La verdad es que sí tuve un poquito de conflicto porque es demasiada la información de leucemias agudas, pero de igual forma traté de recalcar los puntos clave nosotros como médicos generales que no se nos deben de pasar por alto. Y pues bueno, espero que les haya servido y sobre todo haber logrado mis objetivos al inicio, que supieran pues sobre todo la definición, clasificación, diagnóstico, pronóstico, tratamiento, todo lo relacionado con la leucemia. Y pues bueno, de manera general, pero muy puntual. No sé si tengan alguna duda en la que pueda ayudarles. ¿O algún Los comentario? compañeros te felicitan. Muy buena presentación, como ya te lo hemos dicho. Compañera Claudia, Vane, Rogelio, Steffi, Mafer y el doctor Anaya te felicita. Bien hecho. Gracias. Muchas Hola, felicidades. doctora. Buenas noches. Buenas Hola, noches muy a buenas todos. noches. Abre el doctor Miguel Herrera. Ay, mucho gusto, doctor. Muchas gracias por haberme apoyado con la exposición, por cierto. No, doctor, había querido poderle apoyar un poco más, pero fue un poco complejo. No sé quién esté conectado, si la mayoría son de sus compañeros de... Sí, la mayoría son pasantes. Tenemos también la presencia del doctor Feliciano, que es oncólogo médico quien se acaba de unir al equipo del instituto, y al doctor Anaya. Ok, perfecto. Bueno, me voy a centrar un poco en algunos comentarios hacia sus compañeros de medicina general. Leucemias agudas, como dijo la doctora, es un tema complejo, pero en el ENARM es algo que tienen que llevar sí o sí bien digerido, ¿de acuerdo? Lo primero que tienen que tener bien claro es distinguir las leucemias agudas de las crónicas, y algo que es importante que escuché a la doctora es en el vocabulario normal de la hematología, cuando decimos leucemia linfoblástica,
básicamente va por default que digamos leucemia linfoblástica aguda, es decir, nos referimos a una leucemia de origen linfoide y que es aguda. Cuando decimos leucemia linfocítica, automáticamente estamos diciendo que es una leucemia crónica, es decir, una leucemia de origen linfoide, pero que es crónica. Entonces, decir leucemia linfocítica aguda suena como un poco, no es que esté mal, pero suena un poco como no concordante. Entonces, habitualmente las abreviamos como LLA o ALL, dependiendo si es en español o en inglés, y la linfocítica crónica como LLC o CLL. Algo que pueden llegar a preguntar en el ENARM y que igual después podemos hacer una sesión que doy en algunos cursos para el ENARM es cómo aprender a distinguir los síntomas clásicos, cuáles son los marcadores de citometría básicos, no que se aprendan todos porque esos son muchos, cuáles llevan cromosoma a Filadelfia. Es muy raro que una leucemia mieloide tenga a Filadelfia. Si bien lo puso la doctora, lo más común es que sean las leucemias linfoides y sobre todo las linfoblásticas agudas. Y ahí hay dos tipos de cromosoma Filadelfia, uno con peso molecular 190 y el otro con peso molecular 210. Eso es muy importante porque el 210 es típico de una leucemia crónica y el 190 es típico de una leucemia aguda. Entonces, el saber esta parte de biología molecular nos ayuda mucho a distinguir una de otra. El tema es un poco tal vez extenso. Yo lo que pudiera hacer con todo gusto es, esta práctica yo ya la tengo hecha, lo que podemos hacer es buscar un espacio según el itinerario o la agenda que se tenga de guión y hacerles un complemento de la exposición que nos hizo la doctora con la intención de que ustedes tengan esta como panorama enfocado hacia el ENARM y que obviamente que les sirve para el día a día, ¿no? Que más o menos entiendan algunas cosas. Entonces, con todo gusto. De lo que comentó la doctora, no sé si haya algo o la misma doctora tenga alguna pregunta que con todo gusto, si está dentro de nuestras posibilidades, la podemos responder. Pues más bien no sé si se logró como abarcar lo suficiente o las ideas clave, o no sé si me faltó como mencionar algunos otros detalles. No, yo creo que estuvo bastante bien. Yo tradicionalmente lo que sugiero cuando se trata de hablar de leucemias es que no metan todo el tema en una sola sesión, porque no es fácil agarrar los mensajes clave, que era algo de lo que yo le decía ahora que estuvimos platicando. Habitualmente mejor solo agarrar, por ejemplo, leucemias agudas y de las leucemias agudas solo la linfoide y otra sesión de solo mieloide, porque si no, no queda tan claro los mensajes. Yo le diría que en general creo que la exposición fue buena,